Les invitamos a permanecer de pie para entonar el himno nacional. Sean tan amables de ocupar sus lugares, damas y caballeros. Preside en el Foro Nacional las víctimas en el debido proceso penal el presidente de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto. La presidenta de la Asociación Civil Alto al Secuestro, señora Isabel Miranda de Wallace. El fundador y presidente de México SOS, Alejandro Martí García. El secretario de Gobernación, licenciado Miguel Ángel Osorio Chong. El Procurador General de la República, licenciado Jesús Murillo Caram. La presidenta de la Comisión de Gobernación en el Senado de la República, senadora María Cristina Díaz Salazar. El presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Sergio Jaime Rochín del Rincón. Y el Comisionado Nacional de Seguridad, licenciado Monte Alejandro Rubido García. Y senadores, a académicos, investigadores, organizaciones de la sociedad civil y a los representantes de los medios de comunicación. Damas y caballeros, todos ustedes sean bienvenidos. Queda en uso de la palabra la señora Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la Asociación Alto al Secuestro. Buenos días, señor presidente, licenciado Enrique Peña Nieto. Buenos días, no está el doctor Miguel Ángel Mancera, esperemos que se incorpore en breve. Buenos días al licenciado Osorio Chong, secretario de Gobernación. Gracias a don Alejandro Martí, director de México SOS. Al señor procurador, muchas gracias. Buenos días, licenciado Murillo Caram. Buenos días a la senadora, aunque ya nos habíamos saludado. Senadora, muchas gracias por estar aquí. Y buenos días, Jaime Rochín, presidente precisamente también de Atención a Víctimas. Muchas gracias. Señor presidente, licenciado Enrique, señores y señoras, señores de los medios de comunicación, saludo a todos con respeto y afecto, en especial a toda mi familia aquí presente.
cuya solidaridad y apoyo incondicional me ha acompañado durante los últimos 9 años. Y quiero saludar a mi príncipe, que hoy está cumpliendo años, mi nieto, aquí con nosotros. Muchas gracias, hijo, por estar aquí el día de hoy. Señor presidente, agradecemos de manera especial su presencia en este foro. Le damos la más bienvenida porque con ello muestra sensibilidad e interés al dolor de nosotras las víctimas del delito de secuestro. Gracias por estar aquí. Y quiero comentar una anécdota que yo viví precisamente en el secuestro de mi hijo y que nunca le he hecho pública. En ese entonces, el presidente era gobernador del Estado de México y fue ahí donde fue detenido el último de los secuestradores de mi hijo. Y quiero agradecerle hoy lo que en ese momento de manera privada hice, señor presidente, la sensibilidad y la atención que tuvo usted durante todo el proceso en el que Jacobo Tagle Dovín estuvo detenido, para que tuviera todos los derechos también, para que me mantuviera usted informada de todo lo que estaba sucediendo. De todo corazón, hoy se lo agradezco, señor presidente. Muchas gracias. No es ningún secreto que en los últimos años han sido uno de los episodios más violentos y dolorosos en la historia de nuestro país. En este tiempo hemos perdido a miles de padres, de madres, de hijos, de hermanos, de esposos. Hemos perdido a miles de mexicanos valiosos, a manos cuya codicia y ambición les ha hecho perder el rumbo de la patria, la paz, la hermandad y el respeto a la vida. Ningún rescate, ningún cobro de extorsión, ninguna venganza vale lo que una vida de un ser humano vale. Nos gustaría creer que la realidad de México es temporal, que este mal sueño podría ser recordado en un futuro inmediato como algo efímero. Sin embargo, por desgracia, parece que no será tan pronto como todos los mexicanos lo deseamos. La realidad violenta y sangrienta de México transgrede colores, partidos, va mucho más allá de la ideología política o social y no respeta zonas geográficas del país donde vivimos. Podríamos quedarnos en el inerte intento de buscar culpables. Podríamos analizar y repensar las razones por las que nos encontramos aquí y podemos concluir que todos los mexicanos, gobernantes y gobernados, somos parte del problema y por lo tanto también somos parte de la solución. Debo reconocer que me costó mucho trabajo entender que no podemos quedarnos en el pasado y que es nuestra obligación ver hacia el futuro. Fue después de varios años que entendí que el dolor nunca se irá, pero que hay que utilizarlo para sacar fortaleza y poner un granito de arena para cambiar nuestra realidad. Presidente, es doloroso cualquier delito. Créame que la pérdida de un hijo es el peor dolor que puede sufrir una madre. El secuestro, la peor manifestación del dolor de una familia. A mi familia la vida nos cambió desde el momento del secuestro y muerte de mi hijo, Hugo Alberto Wallace Miranda, que Dios tenga en su santa gloria. De manera voluntaria, pero con toda la pasión, me volví activista. Quise cambiar lo que mi país estaba viviendo. Por eso estamos aquí y tenemos hijos por los que hoy tenemos que salir adelante. Todos los que estamos aquí son padres, saben lo que duele un hijo. A mí la muerte de mi hijo a más de 9 años me sigue doliendo y cada día me pesa más.
Sin embargo, menciono este caso no por hablar del caso de mi hijo, sino porque en mi dolor se ve representado el dolor de miles de mexicanos que han sufrido precisamente la pérdida de un ser querido. Pero lo grave del caso es que después de sufrir la pérdida de un ser querido, todavía tenemos que sufrir la mayor de las veces el que no se obtenga justicia. Señor presidente, señoras y señores, muy pocas personas se preguntan qué quieren realmente las víctimas cuando escuchamos y leemos sobre nuestro sistema penal judicial. Lo que en general se analiza es desde la óptica del imputado, que no le sean violados los derechos. Sin embargo, la otra mitad de la ecuación, o sea, la víctima, generalmente olvidada y replegada, así como muchos piden a gritos que no haya encarcelados, que no hayan sido probados su culpabilidad. Lo que pedimos a gritos es conocer la verdad y el castigo para nuestros victimarios. No es venganza lo que buscamos, como lo afirman algunos académicos. Queremos que no se repitan estos hechos violentos y queremos que nuestras familias no formen parte realmente de la estadística criminal. Lo que queremos es justicia. Es por esa razón que debemos fortalecer las instituciones y el andamiaje jurídico para que por medio de ellas las controversias entre ciudadanos y se proteja al inocente y no quede impune el delito. El papel de las víctimas en el nuevo sistema penal de justicia debe ser preponderante y central, porque tienen que vernos como parte del proceso y por lo mismo es vital que tanto la Procuración y Administración de Justicia actúen con equidad en todas las resoluciones y sentencias que tomen. Señores jueces, les pedimos que antes de libertad piensen en la víctima si realmente conviene que se quede con las manos vacías. Basta de tener una justicia tuerta que únicamente vea para un lado, para el lado de los imputados. Por supuesto que estamos en favor de proteger sus derechos. Sin embargo, el problema es que el sistema actual muchas de las veces ve por el acusado y no trata a las víctimas con equidad. ¿Por qué el sistema judicial garantiza un abogado o defensor al imputado y no le proporciona a la víctima una parte igual, esto es, un defensor de oficio? ¿Por qué nuestro reciente sistema oral propicia la negociación entre la autoridad y el acusado y muchas de las veces excluye a la víctima? Mientras las víctimas no sean el principal motor de todo este andamiaje jurídico, la justicia que se ofrezca en este país seguirá siendo, en el mejor de los casos, a medias. Mientras veamos al nuevo sistema oral una forma de descongestionar únicamente el sistema y no como el corazón del mismo, que es la justicia y que consiste, repito, en proteger al inocente y que no quede impune el delito, y mientras no se procure que no quede la víctima a salvo todos sus derechos, me parece que la justicia será incompleta. El sistema debe servir para que las víctimas obtengan no únicamente una reparación del daño de forma económica, debe servir para obtener la reparación integral y diferenciada. Por eso es que ningún monto la pérdida de una familia. Sin embargo, debemos saber que los miles de secuestros, extorsiones, desapariciones y asesinatos han dejado muchas familias sin. El espíritu del Fondo de Compensación y de Ayuda para Víctimas es evitar que estas familias, después de haber tenido una sensible pérdida, no tengan forma de hacer frente a las obligaciones más básicas. Sin embargo, también debemos decir que la lentitud y complejidad y burocracia del sistema judicial
y el proceso de la Ley General de Víctimas ha ocasionado que prácticamente sea imposible el acceso a estos recursos. Señor presidente, señores y señoras, este foro no se convertirá en un muro de lamentos, este foro será propositivo y estamos seguros que se recogerán propuestas que se transformarán en acciones para los mexicanos. Por eso nos alegra que usted, señor presidente, sea sensible con nosotros y esperemos que se sume a este propósito. La primera propuesta que hacemos en este foro es que se modifique la ley para que las víctimas puedan obtener la compensación y ayuda que marca la Ley General de Atención a Víctimas en forma menos burocrática. Actualmente, pese a que existen más de 1,000 millones de pesos en el fondo, no se ha podido concretar una sola compensación, porque la ley marca que es hasta la sentencia, lo cual nos parece no corresponde a la realidad y necesidades de las víctimas. Por eso, señor presidente, pedimos que sea por medio de un dictamen que no lleve más de 90 días, que se hagan las compensaciones y ayudas a la víctima. Por otro lado, respetuosamente solicitamos trabajar junto con las instituciones federales para posicionar los derechos de las víctimas al público en general y concientizar al personal que labora tanto en procuración y administración de justicia. Es el motivo por el cual hoy hemos permitido invitar a policías, ministerios públicos, gente del Poder Judicial, señor presidente, para sensibilizarlos sobre el dolor y lo que vivimos las víctimas. Por eso les agradecemos su presencia. Y lo que hoy buscamos indudablemente es que los derechos de las víctimas se hagan efectivos, que los derechos de las víctimas, por ejemplo, en el Poder Judicial, dejan libres a procesados y a delincuentes confesos cuando supuestamente les violan el debido proceso, pero nunca hemos visto que se reponga un procedimiento penal por haber violado el debido proceso de una víctima. En los juzgados federales vemos letreros anunciando los derechos de los procesados, pero nunca vemos anunciados los derechos de las víctimas. Tendremos que trabajar juntos para que la Comisión de Derechos Humanos en general velen por los derechos de las víctimas y no únicamente de los del sistema. Y que los derechos de las víctimas no se conviertan en defensores únicamente de inhumanos delincuentes, así como grandes transformaciones en el Poder Judicial, el cual ya no responde a las necesidades actuales. Hay grandes reformas dentro del Poder Judicial y su funcionamiento. Hacemos un respetuoso llamado a todos los gobiernos estatales que aún no cuentan con los abogados victimales y con sus comités, que ya casi 2 años de haber aprobado la ley, muchos de ellos todavía no cuentan con el abogado victimal. Asimismo, hacemos un llamado respetuoso a los medios de comunicación para que respeten los derechos de las víctimas y no victimicen a los victimarios, quienes muchas de las veces, como una medida defensista, argumentan haber sido torturados o maltratados. Finalmente, hago un llamado a todas las víctimas a sumarnos para construir un México mejor. No podemos caer en ninguna manifestación de violencia, ya que fue precisamente esta, la violencia, la que nos arrebató a un ser querido, o la paz en nuestro país. Repudiemos la violencia y honremos a nuestros muertos, construyendo un México en paz y seguro. Sabemos que es posible. La experiencia internacional nos ha demostrado que se puede dar procesos de reconciliación nacional y de cicatrización de las profundas heridas que nos han vulnerado. Todos, la sociedad civil, tenemos mucho que aportar para lograrlo. Busquemos acciones articuladas y no esfuerzos individuales para realizarlo. Tengamos fe que cuando nuestros descendientes, nuestros hijos y nuestros nietos volteen hacia atrás para entender la historia de nuestro país, podamos decir que contribuimos para cerrar ese largo y doloroso episodio de nuestra historia, que ya no es más nuestra realidad, que es un México diferente y que México
es en paz y seguro. Muchas gracias. Agradecemos la presencia entre nosotros del jefe de gobierno del Distrito Federal, doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa. Interviene a continuación el licenciado Alejandro Martí García, fundador y presidente de SOS. Señor Presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, distinguidos funcionarios que nos acompañan en el Presidium, queridos amigos de la sociedad civil, querida Isabel Miranda de Gualas, la cual empatizo con su dolor por ser también una víctima. Y felicito a Isabel y a muchos ciudadanos mexicanos que hemos tomado la decisión de no huir a un rincón a lamernos las heridas, por amor a México, por amor a nuestros compatriotas, tratar de hacer algo por nuestro México, para que por fin lo que desgraciadamente les pasó a nuestros hijos no le vuelva a suceder a otro mexicano. Ese es nuestro compromiso con México y esa es nuestra entrega por una nación mejor que realmente alcance los anhelos que todos los mexicanos. Los ciudadanos hemos escuchado y cada vez con mayor intensidad sobre el nuevo sistema de justicia penal. ¿Pero qué es este? ¿Es útil a los ciudadanos que somos los primeros en recibir sus perversiones o sus beneficios? El sistema de justicia penal es una esperanza real para los ciudadanos, una transformación de fondo para lograr la equidad jurídica ante los procesos judiciales en materia penal, para exigir que en el menor tiempo se resarza el daño causado, en el que la víctima se coloca al centro y no al final del proceso. Es importante destacar que la justicia del México de hoy es producto de una institución anquilosada. El sistema judicial se quedó atrás, muy atrás de lo que el México de hoy necesita, muy atrás de lo que los ciudadanos reclamamos. La exigencia ciudadana por la justicia, condición fundamental, es un grito de reclamo de la nación. Democrático. El México de víctimas en nuestra nación reclama, pide a gritos un poder judicial sensible a la realidad de nuestro México. Grita justicia, grita por la paz, grita por el orden, grita por el crecimiento, rechaza la impunidad y rechaza la corrupción e implora un país con orden y un estricto Estado de Derecho. Duda de que jueces y magistrados deben actuar conforme a la ley, pero con la sensibilidad suficiente, porque este país es un país sufrido, es un país victimizado. Los hartos de tanta impunidad, hartos de juicios que no son ni prontos ni y lo peor de todo, liberaciones más tentan contra el gran esfuerzo que hace la policía de investigación, los ministerios públicos y el Estado invirtiendo por la seguridad, y se van con un pretexto que además lacera no nada más a las víctimas directas, sino a todos los mexicanos que somos víctimas indirectas de esta injusticia. México tiene urgencia de jueces, magistrados y ministros con un sistema de y regulación que impida las otras atrocidades del descuido, incompetencia o corrupción. Es hora de que el sistema judicial refuerce enormemente el Consejo de la Judicatura y es hora
de que los ciudadanos constituyamos un observatorio ciudadanos para revisar precisamente los procesos judiciales. Necesitamos jueces formados en el nuevo sistema de justicia que garanticen los derechos de las víctimas y efectivamente ejerzan como jueces. Y así como necesitamos jueces de primera, urgen policías de primera, ministerios públicos de primera, peritos de primera, defensores de primera, funcionarios de primera, porque los ciudadanos estamos a merced de todos aquellos que han visto la oportunidad perfecta para realizar sus fechorías al amparo de la ley y siempre absoluto de las víctimas. En México SOS hemos venido insistiendo en que debemos reformar desde las instituciones, operen desde las prisiones. 60% de las extorsiones telefónicas tienen su origen en los centros penitenciarios. 3 de cada 10 secuestros se planean desde las prisiones y en más de 6 de cada 10 existe cogobierno y autogobierno. Y no me refiero a las cárceles federales, me refiero a las estatales y a las municipales. Son más de 400 y tantas cárceles que son escuelas del bien y de la corrupción. Y me pregunto siempre, señor presidente, si no hay capacidad para tener orden en 4 paredes, ¿cómo pretendemos poner orden? Urge vivir en este país sobre las bases de un Estado de Derecho porque, insisto, en un país de víctimas, en un país en que los ciudadanos vemos la impune corrupción que impera, en un país en el que no se respetan ni las vías públicas ni la propiedad privada, la credibilidad de nuestras instituciones va en caída libre, sin freno, y eso puede ser un cáncer que haga metástasis en nuestra nación. SOS, y pienso que muchos ciudadanos lo comparten, claudicamos y mantenemos la esperanza de vivir en un país democrático con justicia para todos, en donde el trabajo honesto y perseverante sea el que brinde la real recompensa, en donde el esfuerzo y la tenacidad nos hagan grandes. Gobierno y ciudadanía requeremos una revolución intelectual de voluntades y aspiraciones que finque el crecimiento de todos los ciudadanos con base en el respeto a las leyes, al trabajo, a la decencia y el amor a nuestra patria. Señor presidente, nosotros creemos firmemente en la posibilidad de un México donde la corrupción y la impunidad sean historia. Ese es el México que todos los ciudadanos apoyan en la gestión, para que nuestra nación se decida finalmente a cambiar. Hoy, los 3 poderes independientes en nuestra nación deben de estar unidos en nuestra aspiración del México de mañana, especialmente el Poder Judicial, el México que todos deseamos. Tenemos ante nosotros la gran oportunidad del México limpio, entusiasta, confiado en las instituciones, con una gran credibilidad en nuestro país. México a gritos pide orden, seguridad, justicia y crecimiento. Hoy, solo hoy tenemos la oportunidad de crecernos ante la adversidad para lograr el México anhelado. Fantasías mesiánicas, con un crecimiento sólido en lo intelectual, moral y económico. Fórmula inequívoca para crecer como nación. Señor Presidente de la República, cuentan con una ciudadanía decidida, comprometida y corresponsable, dar parejo en la construcción de la gran nación que estamos seguros podemos hacer juntos. Muchas gracias. Sean tan amables de ocupar sus lugares para escuchar las palabras del doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, jefe de gobierno del Distrito Federal. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Saludo al señor presidente, licenciado Enrique Peña Nieto,
a los señores secretarios y servidores públicos del Gobierno de la República que se encuentran en la mesa principal, a todos y cada uno de los integrantes de las diferentes agrupaciones, asociaciones y representantes de la sociedad civil, a todos y cada uno de ustedes, señoras y señores, compañeros de los medios de comunicación, muy buenos días. Me parece de fundamental importancia este foro que centra el foco de atención en la víctima. Aquí hemos escuchado ya muchas de las razones por las cuales el Estado mexicano y concretamente muchos de los estados que lo conforman, tenemos que voltear y tenemos que cambiar la mentalidad. El sistema acusatorio y la implementación de este sistema adversarial nos obliga a eso, a un cambio de mentalidad. Cada una de las entidades que va adoptando este sistema debe de hacer responsabilidad y colocar en el lugar que corresponde constitucionales con esta mira, desde la dogmática, desde el derecho procesal, de todas y cada una de las ramas que intervienen en lo que se conoce como el procedimiento penal. Hoy la víctima tiene una voz y tiene una participación activa, diferente a la que se tenía hace muchos años en los procesos penales. Hoy la víctima va ganando un terreno que parecía perdido o parecía relegado. Hoy nosotros tenemos que dar garantía y una de las primeras me parece que es la garantía de información. Debemos hacer que la ciudadanía conozca exactamente la dimensión de este cambio de mentalidad, de este cambio de la forma de trabajar en el procedimiento penal. ¿Cuáles son los derechos? ¿Cuál es su participación? ¿Cómo es que ahora enfrentará el procedimiento penal? ¿Cómo debe acudir? ¿Qué debe hacer? Todos estos son cuestionamientos que nosotros tenemos la responsabilidad de despejar. Por supuesto que el Ministerio Público seguirá con esta función de representación social y en la representación social, no obstante la función misma y el mandato constitucional, debe dar garantía de una reparación del daño cierta, efectiva, del inicio mismo. Me parece que esta debe ser la tónica. Pero hoy yo quisiera decir que debemos despejar de los ámbitos de seguridad toda política. Vengo precisamente del Senado de la República de defender, porque así lo creo y con convicción, el tema de las policías únicas. Va a ser muy difícil que México pueda cambiar. Si seguimos con esa inercia que bloquea a través de las líneas de la política el avance de nuestro país, en materia de seguridad concretamente, va a ser muy difícil. Yo creo que hay que desvincular la política de la seguridad. Hoy precisamente expusimos esta necesidad de las policías estatales, de que la responsabilidad sea de los gobernadores y del jefe de gobierno, de que separemos lo que son las funciones propias de la federación de lo que son nuestras actividades, nuestras tareas. Hoy la estrategia consiste pues en analizar por regiones y me parece que ha habido avances sustanciales y me parece que de manera gradual tenemos que ir hacia un avance en materia de seguridad. Pero más allá de algo que es muy importante, que es consolidar la víctima, lo ideal es que no hubiera víctimas y para eso hay que reforzar la prevención y para eso hay que reforzar a las policías y para eso tenemos que despejar la venda de los ojos del funcionamiento que actualmente tienen los municipios en la República. 400 municipios sin policía, 1,800 municipios que no pueden responder de manera efectiva a los requerimientos de seguridad pública, muestran una realidad que hay que atender. Hoy, le decía yo al Senado de la República, tiene una oportunidad única de un antes y un después, de poder consolidar y poder reforzar esto que es una estrategia en la que todos y todas tenemos que participar. Informar a la víctima, buscar que el derecho victimal sea cada vez más sólido,
conformar un sistema judicial fuerte es el anhelo de todos nosotros, todos estamos comprometidos y vamos a seguir trabajando seguramente, señora Wallace, como usted lo ha solicitado aquí. Las leyes son perfectibles y las observaciones vamos a atender. Vamos a estar en una línea de acompañamiento siempre y, por supuesto, con todo el ánimo de avanzar y de progresar. Me parece que hoy México tiene una oportunidad y un requerimiento muy importante que se tiene que enfrentar. Lo reitero, del ámbito de la política, porque la seguridad es una preocupación de todas y de todos nosotros. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. Damas y caballeros, es momento de escuchar el mensaje del presidente de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, al término del cual realizará la declaratoria inaugural del Foro Nacional Equidad para las Víctimas en el debido proceso penal. Señoras y señores, muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Me da mucho gusto estar en este foro al que ha convocado la señora Isabel Miranda de Wallace, a quien saludo con respeto, a quien felicito además por su entereza, su carácter firme realmente para, no obstante haber sido víctima de la comisión de un delito, del secuestro de su hijo, de haber perdido la vida, el que usted desde entonces, al igual que Alejandro Martí, quienes me han antecedido en el uso de la palabra y quienes son líderes realmente de impulsar esta causa en favor de la justicia, en favor del orden, en favor de la paz, en favor de una mayor seguridad y sobre todo en favor de los derechos de las víctimas. Quiero felicitar a ambos porque, no obstante episodios de tragedia en su vida, como usted bien lo refirió que cambió su vida familiar, no obstante eso, han asumido una actitud constructiva y propositiva de hacer de su propia experiencia y de su tragedia un espacio para convocar a todo aquello que nos permita mejorar las instituciones encargadas de seguridad, de procuración de justicia y de administrar justicia. Sus voces, sus experiencias, los espacios a los que han convocado a la discusión, al debate, sin duda han enriquecido en mucho lo que antes y ahora estamos haciendo para construir instituciones más sólidas, que estén a la altura de los y sobre todo de garantizar justicia y seguridad para toda la sociedad mexicana. La felicito realmente, señora Wallace, por haber convocado a este foro que tomará el día de hoy un debate amplio y que estoy seguro sus conclusiones nos permitirán enriquecer nuestro actuar de quienes tenemos responsabilidad en el gobierno para lograr el México de paz y de tranquilidad al que aspiramos todos los mexicanos. Saludo de igual manera a los representantes, o más bien a los miembros del Gabinete del Gobierno de la República, al señor Secretario de Gobernación, al señor Procurador General de la República, al señor Jefe de Gobierno del Distrito Federal, con quien compartimos también este de no tener víctimas, de lograr ese México que anhelamos y que aspiramos y que tomará su tiempo construir, pero lo importante es avanzar. Es todo parte de un proceso que toma su tiempo, pero lo importante es no quedarnos atrás y asumir verdadera responsabilidad todos como parte del Estado mexicano, como parte de las autoridades, responsabilidad para realmente asegurar ese mejor orden legal, institucional, en favor de la sociedad mexicana. Saludo a la presidenta de la Comisión de Gobernación, al Senado de la República, a las distintas autoridades, al presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y a quienes forman parte o quienes son comisionados de esta comisión, a las distintas autoridades aquí presentes que representan instituciones del Estado mexicano encargadas de la seguridad, de la procuración de justicia y de la administración de justicia. Saludo a miembros de la sociedad civil que lamentablemente han sido víctimas en distintos momentos y que han enarbolado la bandera de la justicia, del orden, de la paz y de cómo tener mejores instituciones. Señoras y señores representantes de los medios de comunicación, hasta hace unos años, las víctimas del delito también eran víctimas de un marco jurídico inequitativo que las marginaba y las limitaba en el ejercicio de sus derechos. Después de sufrir la violencia de los criminales, se les trataba
como meros espectadores del proceso de administración e impartición de justicia. Paradójicamente, en el derecho penal las víctimas ocupaban, y lamentablemente lo siguen ocupando muchas veces, un lugar secundario, como usted lo ha compartido, señora Wallace, cuando debían estar en el centro del sistema de justicia. Era evidente que se requería un equilibrio entre los derechos de los inculpados y los derechos de los agraviados. Era indispensable proteger a quienes habiendo sido lastimados, podían nuevamente ser revictimizados. Lamentablemente, aún hay casos de personas que e impotencia se duelen de haber sido 3 veces víctimas de un solo delito. Y me explico por qué me refiero, digo, afirmo 3 veces. Primero, por el acto criminal de los delincuentes. Después, lamentablemente, por la insensibilidad algunas veces de quienes tienen responsabilidad pública, son encargados de procurar justicia, por burocratismos interminables, y una tercera falta, por la impunidad, porque no se castiga a los culpables y ni se repara el daño. Pocas cosas pueden ofender tanto a una persona como el hecho de que después de aguantar la indiferencia de servidores públicos, las largas esperas y el abrumador papeleo, su agresor quede lamentablemente en libertad. De ahí la importancia de este foro que hoy convoca a ciudadanos, a representantes de organizaciones de la sociedad, a medios de comunicación y autoridades estatales y federales. Todos los que nos reunimos hoy compartimos un compromiso esencial: mejorar la justicia en México. Un paso necesario para lograrlo es asegurar la equidad en el debido proceso penal, que las víctimas no estén en desventaja frente a los inculpados, es decir, frente a aquellos que son acusados de haber sido los que cometieron un delito. Cuando se viola el debido proceso, en algunos casos se victimiza a los criminales y, peor aún, se criminaliza a las víctimas. Así lo entiende hoy el Estado mexicano. Por eso, en los últimos años, se ha actualizado el marco legal e institucional en favor de la protección de las víctimas. Este cambio de fondo se sostiene en 3 grandes avances de orden jurídico. El primero, la transición hacia el sistema de justicia penal acusatorio. En ella se estableció por primera vez el derecho de las víctimas a recibir asistencia jurídica, a contar con atención médica y psicológica, a intervenir en el proceso de investigación y juicio y a que se le repare el daño. Este es el anhelo, este es el mandato que está en nuestra Constitución en el marco de este sistema. Y comparto en lo que ha expresado aquí la señora Wallace. Este objetivo no se ha alcanzado plenamente. Hay deficiencias y tenemos que asegurar, y lamentablemente en lo que yo puedo afirmar, nos pasa a veces a los mexicanos, esperamos hasta el último momento, porque este sistema penal acusatorio oral que se prevé no solo despresurice la carga que tiene el sistema judicial o el poder judicial de nuestro país, sino más bien que asegure la efectiva justicia y que haga procesos mucho más rápidos y expeditos, que también comparto hoy no tenemos. Pero se dio un margen, gradualidad, porque no se puede hacer de la noche a la mañana, 8 años que se cumplen en junio del próximo año. Y pareciera que todos, no obstante que ha habido avances, está en la implementación, en varios estados de la República ya es hoy una realidad que se está perfeccionando, pero es evidente que pareciera estuviéramos esperando hasta el último momento para entonces darle debida forma y asumir verdadero compromiso en la implementación y hacer realidad este sistema. Yo creo que este sistema sin duda será positivo y será bueno para la justicia de México. Y debemos de apoyarlo y estamos trabajando para su debida implementación, tanto en el orden como en el orden estatal. La adecuada implementación del nuevo sistema de justicia penal es, y quiero así afirmarlo, un tema prioritario de la agenda nacional
de Seguridad y Justicia. En las entidades federativas y a nivel federal estamos trabajando para lograr su implementación en todo el país, a más tardar en junio del 2016, como lo prevé y mandata nuestra Constitución. A este propósito también contribuye el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual a nivel estatal ya en 20 entidades federativas y desde noviembre empezó a operar a nivel federal en los estados de Puebla y Durango. Tener un Código Nacional de Procedimientos Penales es tener un mismo proceso, un mismo procedimiento, mismas normas que regulen el proceso que se sigue de cualquier inculpado y de cualquier víctima, lamentablemente, que sea homogéneo, igual, idéntico en todo el país. Y con ello evitar distorsiones que generaban tener distintas reglas, de las que a veces se valían los inculpados para evadir la justicia, y buscamos, a través de este Código Único de Procedimientos Penales, en un sistema homogéneo igual en todo el país, tengamos mayor certeza de la aplicación de la justicia. Igualmente es útil la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, en diciembre, reforma en materia de justicia para adolescentes. El avance jurídico, el segundo, en favor de las víctimas, es la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Con este cambio de fondo, la legislación nacional se puso en sintonía con los estándares internacionales en esta materia. Para las víctimas, esto significa poder hacer valer los derechos contenidos en los tratados internacionales de derechos humanos. Y en esta reforma también se estableció la obligación de toda autoridad de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. Seguiremos trabajando con el Consejo Consultivo para la implementación de esta reforma. Y tercer avance, una anunciada desde el inicio de mi administración, es más, el 1 de diciembre en mi toma de posesión. La Ley General de Víctimas, promulgada en enero de 2013. Esta legislación establece un reconocimiento amplio a los derechos de las personas afectadas por el delito o por violaciones a sus derechos humanos. En ella se reconoce el derecho de las víctimas y sus familiares a recibir ayuda, asistencia, atención por parte del Estado, así como a ser tratadas con respeto y dignidad. Se establece el derecho a conocer la verdad sobre el delito que han sufrido, a ser informados del proceso penal en contra de sus agresores, así como a que se les repare el daño, entre otros. Recojo también de lo expuesto aquí que estamos en la implementación de esta Ley General de Víctimas y que también observamos hoy deficiencias, como bien lo apunta señora Wallace, pero estamos trabajando y creo que aquí el esfuerzo compartido de sociedad y de gobierno nos permitirá alcanzar el objetivo, el anhelo que permite el ordenamiento jurídico y todos los otros que están orientados a asegurar justicia, plena justicia y atención a las víctimas de cualquier delito. Y también, como lo expresaba el jefe de gobierno del Distrito Federal, es claro que los ordenamientos jurídicos, que nuestras leyes son perfectibles, no son letra última. Los foros como el que usted ha convocado el día de hoy permiten enriquecer no solo iniciativas que mejoren los ordenamientos legales, las leyes que tiene nuestro país, sino también que nos permita tomar acción a partir de políticas públicas que no pasan por el legislativo, pero que las distintas autoridades del orden federal, estatal y municipales podemos emprender sin esperar que haya cambios de ley. Yo creo que esta es una de las grandes fortalezas de discusión como el que usted ha convocado. Permítame incluso comprometer que las conclusiones a las que llegue este foro y otros más que han realizado distintas organizaciones de la sociedad civil, cuyos miembros y cabezas de estas organizaciones presentes en este espacio, permitan recoger, y aquí lo quiero dejar como compromiso, nos permitan recoger sus conclusiones y a partir de ahí emprender iniciativas de ley, formular iniciativas de ley al Congreso de que nos permitan mejorar el sistema de justicia que hoy tenemos. Junto a esto, debo recoger o más bien recordar aquí lo que
en noviembre, 27 de noviembre del año pasado. Pareciera que cuando habláramos de justicia solamente nos referimos a los procesos penales, de la comisión de un delito. Y se nos olvida lo que hemos denominado la justicia cotidiana, la del día a día, la que implica dirimir diferencias en el orden familiar, en el orden mercantil, en el orden civil, y que son los que tienen mayor demanda, en donde la sociedad espera de los órganos encargados de procuración y de administración de justicia, el que se dicte justicia rápida, pronta, expedita, y que eso permita resolver cualquier problema. Para este propósito hemos encargado al CIDE, una institución educativa seria, la convocatoria de los foros para discutir frente a expertos académicos, barras de abogados, aquí la presencia de varios de sus representantes, recoger sus experiencias y poder definir un paquete de iniciativas de ley que nos permitan realmente mejorar la justicia cotidiana. Y a final de cuentas lograr el anhelo que ustedes han señalado, menos víctimas, más justicia. Ese es el compromiso, estamos en este proceso de hacer estos trabajos, como el que ustedes hacen, como el que estará convocando el CIDE, que ya inician sus foros, los 6 foros que estará realizando a partir del jueves 22 de enero, y que todo ello nos permite, insisto, mejorar y consolidar nuestro sistema de procuración y de justicia en México. Señoras y señores, al inicio de esta administración expresé que los objetivos prioritarios en materia de seguridad pública serían reducir la violencia y trabajar para la paz y la tranquilidad de las familias mexicanas. Si bien es cierto que hemos avanzado, hay que reconocer, y ustedes mismos lo han testimoniado desde la sociedad civil, ha habido avances en la disminución de varios de los delitos que verdaderamente asolaban a nuestro país, particularmente los homicidios. La más significativa y sensible está habiendo una reducción de los mismos y que generaban además violencia. No es igual la reducción que hemos tenido lamentablemente en los secuestros, que ha sido una derivación que ha habido al combate y a la fragmentación después de la captura de los grandes capos de distintas organizaciones criminales. Una disminución también sensible en las extorsiones y a partir de instrumentar acciones específicas para evitar que desde las prisiones se cometan este tipo de delitos, especialmente de las extorsiones, con inhibidores de telefonía o con aparatos inhibidores que evitan que salgan señales o que salgan llamadas telefónicas desde los penales, en donde encontramos que es donde se cometen mayor número de extorsiones. Y esto no solo, bien lo señala Alejandro Martí, no pasa solamente en los centros penitenciarios federales. El mayor número de estos delitos ocurre particularmente en los centros penitenciarios de orden estatal. Por eso estamos trabajando en apoyo a los gobiernos estatales para poder combatir con mayor eficacia la comisión de estos delitos. Insisto, no podemos negar que hemos avanzado, que hay mejoras, especialmente en la comisión de algunos delitos como el de homicidios, pero no estamos satisfechos con lo que hemos alcanzado. Estamos convocados de manera reiterada a seguir trabajando y a hacer frente común, porque alcanzar el México que todos queremos del esfuerzo compartido de gobiernos y de sociedad. Queremos, como lo decía Alejandro Martí, un México de seguridad, un México en el que no haya corrupción y en el que no haya impunidad. Es decir, se sancione todo aquel que cometa un delito. Para eso estamos trabajando. Es inacabada, reconociendo que ha habido avances, no solo de ahora, sino que sin duda el escenario que hoy tenemos es quizá mejor del que había hace algunas décadas, pero aún no estamos satisfechos. Y también es cierto que la sociedad de hoy es una muy distinta de la de entonces, una sociedad mucho más participativa, más demandante y exigente, pero también mucho más propositiva, que toma parte en la solución de los asuntos que son sensibles y merecen la mayor atención en nuestro país. Eso es lo que están haciendo ustedes, que en su condición de haber sido víctimas de la comisión de un delito, han decidido de manera muy civilizada, con gran entereza, con determinación, encauzar banderas o enarbolar banderas en favor de la justicia en México. Quiero finalmente decirles que tienen
en el presidente de la República y en su gobierno a un aliado, ustedes y las demás organizaciones de la sociedad civil, para poder alcanzar varios de los objetivos que ustedes están buscando, de hacer nuestras varias de las propuestas que estaré recogiendo para traducirlas en leyes y en mejores políticas para la justicia y la seguridad de nuestro país. Entre todos, construyamos el México que todos queremos. Muchas gracias. Y procedo atendiendo la muy amable invitación que la señora Miranda Wallace me ha formulado para la inauguración de este foro Equidad para las Víctimas en el Debido Proceso Penal. Me congratulo de estar presente. Felicito realmente esta iniciativa tan importante como muchas otras más de la sociedad para apoyar a la justicia de nuestro país. Por eso, siendo hoy 20 de enero del 2015, me es muy grato declarar inaugurado el Foro Nacional Equidad para las Víctimas en el Debido Proceso Penal, haciendo votos porque las deliberaciones y conclusiones a las que aquí lleguen nos permita fortalecer nuestro sistema de procuración y de justicia en México. Muchas felicidades y les deseo el mayor de los éxitos. Es así como concluimos este evento. Se despide de ustedes el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, agradeciendo a todos su amable asistencia. Muy buenas tardes.